Más de 20 Tremendo. veces fue interrumpida Canonizada, Dorothy Pérez, como decía la segunda. sí, la Contralora. La frase, sin duda, de Evelyn Matei ayer a José Antonio Kast marca la ENADE de 2025. ¿Por qué Evelyn Matei finalmente, después de pasar varias semanas acusando esta campaña asquerosa y viviendo las consecuencias de eso, decide dar vuelta a la página? Bueno, la estrategia de la campaña de Evelyn, y es a donde ella misma nos ha llevado bajo su liderazgo, está en conectar con los chilenos, conectar con sus problemas, en que hagamos propuestas concretas que se hagan cargo de esos problemas y en mostrar los equipos que dan credibilidad de que esos problemas se pueden resolver con esas propuestas. Porque no es solo proponer, ¿no es cierto?, es también dar confianza de que uno va a poder concretar aquello que está proponiendo. Y en ese contexto, esta pelea a nivel personal, estos ataques personales que ella recibió no estaban ayudando en nada. Y yo en ese sentido destaco una cosa que es muy humana. Todos sabemos que cuesta pedir perdón, pero cuesta más perdonar todavía, especialmente en algo como esto, ¿no es cierto?, en donde ella fue atacada como persona. No tiene nada que ver con su postura política, no tiene nada que ver con sus propuestas, si eran buenas o malas, las diferencias que se pueda tener con eso, sino que se le atacó a ella como persona, se le denostó, se le denigró, en algo que además seguimos viendo las consecuencias hasta el día de hoy. Yo que estoy haciendo campaña todos los días y ando en la calle todos los días, me siguen comentando cosas que ven de Evelyn Matei que no son ciertas, que vienen de ese periodo en donde ella fue atacada a través de bots, a través de redes virtuales, de redes digitales, con información que es falsa, como que ella, por ejemplo, tenía Alzheimer y qué sé yo. Sí. Pero cuando eso se instala, ¿verdad?, en un vecino, es muy difícil. Es muy difícil contrarrestarlo. Entonces, la capacidad que tuvo ella, Juan Manuel, lo mismo, uno siempre va a saludar como ciudadano que haya amistad cívica y en particular no hablemos de peleas personales, hablemos de propuestas, siempre. Efectivamente. Pero si le hizo tanto daño esto a la candidatura de Evelyn Matei, pareciera que fue como gratis. Quiero decir, no digo que esto haya sido orquestado por José Antonio Kast, ni mucho menos, pero básicamente si les favoreció, no pasa nada. Mira, de que hizo daño, Francesco. Eso nadie lo niega. Ahora, al mismo tiempo, uno también escucha todo el día, de cualquier chileno, ustedes lo ven acá, por ejemplo, en televisión, en los reportajes que ustedes hacen, que están todos aburridos de la pelea política y una política que no resuelve, que no se hace cargo de los problemas. Y finalmente esto termina también cayendo ahí. Y por eso es que Evelyn Matei dice, en un gesto de mucha entereza, de mucho aplomo de su parte, que yo valoro y que me parece que son atributos además ejemplares para que tenga un próximo presidente de Chile, dice, dejemos esto de lado con todo el daño que me ha hecho y demos vuelta a la página y pongamos foco en lo que hoy día le complica a los chilenos, que tiene que ver con la elección que tenemos en un mes más. ¿Y quién va a ser el proyecto político que se pueda hacer cargo de los problemas que tienen ellos en su día a día? Hay quienes han leído también esto en tecla segunda vuelta, porque en definitiva, ayer lo planteábamos, y durante toda esta semana lo hemos planteado a partir de la columna de Cristian Valenzuela. El que pasa segunda vuelta va a necesitar al otro, y en este clima la cosa se hacía cada vez más cuesta arriba. Cruzcoque, acá en Mesa Central, decía el senador de su partido, paremos con la tontera. ¿Se lee también en esa tecla en cómo cruzar apoyos eventualmente en una segunda vuelta? Mire, nosotros estamos trabajando para que Evelyn Matei pase a segunda vuelta. Pero necesitaría a los republicanos también. Sin duda, y no solo a ellos, sino que a la gran mayoría de Chile para que se sume detrás de ese proyecto político. Eso lo va a requerir cualquiera, ¿verdad?, que quiera gobernar y quiera poder hacer algo. Ser un gobierno de minoría sirve de poco por la experiencia que hemos visto en los gobiernos del último tiempo. En ese sentido, para mí, Evelyn Matei es justamente quien refleja eso. Lo que nos permite esta vuelta de página es poner el foco en las diferencias que tienen los proyectos políticos, más que en la pelea personal, ¿no es cierto?, que si tú eres lindo o feo, por ser burdo en la expresión. Entonces podemos poner la atención, por ejemplo, a el diagnóstico que hacía uno de los asesores estratégicos de José Antonio Kast en su columna la semana pasada, en donde decía que todos los funcionarios públicos, ¿verdad?, parasitan del Estado. Y básicamente la distinción que él hacía entre los buenos y malos tenía que ver con el origen político. Él lo dice en su columna, él dice que todos los que están desde el Partido Comunista, la UDI, son parásitos del Estado. Y los que no, me imagino que ahí se pone él, ¿verdad?, porque él también ha trabajado en el Estado muchas veces y trabaja, hoy día también recibe en la alta dirección pública. Efectivamente.
él, como es del Partido Republicano y no está dentro de ese espectro político, él sería de los buenos. Nuestro diagnóstico es que efectivamente tenemos problemas con muchos funcionarios públicos. Dorothy Pérez, la Contralora, lo dijo ayer en ENADE, 25.000 funcionarios públicos que usaron licencias falsas para irse de viaje, 13.000 para irse al casino, que usaron licencias falsas para irse al casino. Pero eso no es todo el aparato público. Pero eso no es todo el aparato público, como la misma Dorothy Pérez dijo, la gran mayoría no es así. Gracias a los buenos funcionarios públicos se pudieron dar cuenta de los malos, porque fueron ellos quienes denunciaron, y la propuesta de Evelyn Matei, en vez de decir hay algunos que son buenos y que son malos según el origen político, acá en realidad lo que necesitamos es una reforma al estatuto administrativo, que es lo que regula la contratación y la salida de funcionarios públicos, en donde establezcamos que el mérito sea el criterio de entrada y de salida de los funcionarios públicos. Entonces, podemos poner las diferencias entre los dos proyectos políticos y la ciudadanía puede escoger cuál de los dos proyectos políticos les hace más sentido. Juan Manuel, pero en definitiva, de todos modos, esto igual se lee en tecla segunda vuelta. O sea, da vuelta a la página con ese propósito, como poner el centro del debate, las propuestas, se entiende, pero también hay una estrategia ahí. La estrategia, Titi, es volcarnos a los problemas de los chilenos y hacer propuestas para ellos. Y lo que nos estaba ocurriendo es que esta disputa, esta tensión nos sacaba de ese foco. Entonces estábamos semana a semana, ¿verdad?, haciendo propuestas, que es lo que ha estado Evelyn Matei, desde el millón de empleos al plan pie cero que permite hacernos cargo de la vivienda, a la eliminación de la lista GES en cáncer, en materia de salud y un montón de otras cosas, y nos desviaba la atención esta discusión, esta pelea de esas propuestas. Lo que queremos es volver a esas propuestas, porque algo que sabemos, que tienen todos claro, ¿verdad?, especialmente en la calle cuando uno lo escucha, que en Chile no tenemos uno o dos problemas. Delincuencia es un problema, migración es un problema, pero también lo es vivienda, también lo es salud, también lo es trabajo, la falta de oportunidad. Al menos 5 problemas graves, y necesitamos poder mostrar cuáles son las propuestas y cuáles son los equipos que se pueden hacer cargo de eso, y en eso es lo que está Evelyn Matei. Y de hecho yo me atrevo a decir que hoy día de todas las candidaturas presidenciales, el único proyecto político que está en condiciones de parar un gabinete extraordinariamente competente el 11 de marzo, que se puede hacer cargo de todos estos problemas de manera paralela, es el de Evelyn Matei. Algo de eso hemos hablado también acá en T3 en Vivo AM. Solo un pequeño paréntesis, hay una buena carta en el Mercurio Día que habla de esto de Cruzcoque, comparar la tontera, que dice que podría servir para un montón de otras cosas. O sea, que paremos la tontera en buenas cosas que hacemos en Chile. Me parece buena idea. Pero te quería hacer una pregunta súper concreta, entrando justamente en el tema programático, para que hablemos de eso. ¿Por qué Chile tiene que elegir a Evelyn Matei y no a José Antonio Kast, Janet Jara o cualquiera de los demás? ¿Por qué ella? 2 ideas claves. ¿Por qué? La primera es que el programa de Evelyn Matei, en mi opinión, es el más robusto de todos. Tiene propuestas claras y tiene medidas de cómo se hacen o se llevan a cabo esas propuestas. La segunda razón es que Evelyn Matei tiene equipos que pueden materializar esas propuestas y transformarlas en resultados concretos. Tiene equipos que saben gobernar, que conocen de la administración pública, que conocen del sistema político, que saben cómo encontrar acuerdos con otros, y esto es muy importante. Hemos dado fe, hemos dado muestras, ¿verdad?, en otros momentos del tiempo de cómo conseguir acuerdos con quienes piensan distinto, y solo así tú puedes avanzar, Francesco, si ese es el punto. Hoy día cualquiera que gobierne requiere del Congreso para aprobar una ley. Cualquier modificación tributaria, por ejemplo, que está proponiendo prácticamente todas las candidaturas, requieren del Congreso para aprobar esa ley, y eso va a requerir sí o sí de votos de personas que no van a pensar como tú. Por lo tanto, la capacidad que tú tengas de movilizar a esos que piensan distinto y conseguir un acuerdo es lo que te va a permitir a ti resolver los problemas concretos de los chilenos. A mí me quedan 2 preguntas, pero la primera apunta a lo siguiente y tiene que ver con la paz social. La paz social, estamos a puertas de un nuevo aniversario el 18 de octubre. Y desde esa perspectiva muchos han instalado también la posibilidad de qué candidato traería paz social o cuál no. Y bajo esa lógica, ¿ustedes creen que Evelyn Matei tiene ese atributo, esa condición que podría generar más paz social? Distinto se ha planteado que José Antonio Kast, que podría incluso traer situaciones más complejas en términos de lo que pasa en la calle, la protesta. Mira, lo que crispa el ambiente, lo que verdad hace que haya efervescencia social y se altere la paz social, es cuando ven que el sistema político no está resolviendo.
y que por lo tanto se discute mucho, se ven los noticieros, a los políticos que van de allá para acá, pero no pasa nada en la calle. La plata que tienes en el bolsillo no llega, no encuentras la posibilidad de conseguir un trabajo, la vivienda no aparece y la posibilidad de salir de la casa de tus padres no existe, etc. Eso es lo que altera el ambiente. Entonces, en ese sentido, un proyecto político que ponga por delante como forma de hacer política el buscar acuerdo con otros, te garantiza que tú puedas resolver. Si ese es el punto. Acá se denota mucho la posibilidad de llegar a acuerdo con otros. Pero es que déjenme decirles, muchachos, que en democracia no se puede avanzar si no es acordando con otros. Nos guste o no. Es el sistema que tenemos, es el sistema que conocemos. Hasta que no encontremos uno mejor, tenemos que convivir con ello. Y lo cierto es que en la medida en que uno se atrinchera en su pura idea, no eres capaz de avanzar con otros. Porque cuando estás atrincherado en tu idea no se avanza. Creo que el mejor ejemplo de esto fueron los dos procesos constituyentes. Dos extremos políticos distintos, en donde cada uno tenía ideas muy fijas y muy claras de lo que querían para Chile, no fueron capaces de consensuar eso con una mirada más amplia, ¿verdad?, social, y en ambos casos se rechazó. ¿Y cuál es el resultado? Perdimos plata y tiempo. Es plata y tiempo. Brutal. Y Chile no merece seguir estancado, si ese es el punto. Entonces, en un próximo gobierno queremos estar en la misma, discutiendo que esta es la idea que vale, y por lo mismo, en el fondo, sin capaz de negociar nada, y por lo tanto no resolviendo, o queremos empezar a resolver y hacernos cargo de los problemas que los chilenos. Si la respuesta es eso, en mi opinión, el proyecto político que asegura eso es el de Evelyn Matei. Ahora, en ese espíritu y en ese ánimo, ¿no?, de dar vuelta a la página, de escuchar propuestas, de poner los problemas de la gente primero, y una serie de cosas más que hemos discutido en esta entrevista, ¿cómo cae en Chile Vamos estas declaraciones también de la secretaria general de Republicano, de Ruth Hurtado, sobre que si Jaime Guzmán estuviera vivo, Jaime Guzmán, el fundador de la UDI, votaría por José Antonio Kast? ¿En qué ayuda en eso? Yo creo que ayuda poco, porque ella además comentó de Jaime Guzmán y comentó de Sebastián Sichel, pero lo hace siempre sobre la base... Sí, porque Sebastián Sichel dijo que le costaría votar en segunda vuelta por la República. Que me parece súper razonable y entendible lo que él está planteando, pero mi diferencia con Ruth Hurtado es que yo no le estoy escuchando diferencias de propuestas al proyecto político, al programa de un candidato, al programa de otro. Más bien son adjetivos que ella tiene sobre distintas personas. Creo que no es la forma de hacer política. O sea, el ejemplo que nos dio Evelyn Matei ayer es que salgamos de la pelea personal, salgamos de esa pelea que no conduce a nada y pongamos por delante el debate de ideas sobre lo que queremos hacer. ¿Pero en Republicano escuchan ese llamado? La respuesta que dio José Antonio Kast el día de ayer fue una respuesta que me pareció razonable y me dio la sensación que él está también recogiendo el guante en ese sentido. Ahora habrá que ver qué hace su partido y qué hacen las personas con él, porque en esto yo sí percibo una diferencia de tono y una diferencia de discurso entre el mismo candidato y sus principales asesores. El tono, ¿verdad?, de la columna que escribió su jefe estratégico no pareciera condecirse con el tono que yo le escuchaba a él en el debate. Pero él dijo que hubiera sido mucho más duro. Claro, entonces eso es lo que me hace dudar a mí de su parte, pero en esto, más que opiniones sobre su tono, yo prefiero que se haga cargo sobre aquello que están proponiendo. La columna proponía algo bien claro, que era una manera de cómo hacerse cargo de los funcionarios públicos mal evaluados. En su opinión, es a partir del origen político de esos funcionarios. Nosotros creemos que es a partir del mérito, da lo mismo donde vengan, y bueno, que la ciudadanía escoja cuál de los dos caminos le hace más sentido, y en base a eso, que votemos. Pues eso es lo que tenemos que buscar que ocurra de aquí a noviembre, a las elecciones. No, y bueno, quedan 30 días, hechos más que palabras. Veremos si este saludo entre ambos candidatos determina la paz, como decían algunos ayer. La banderita blanca. O es un saludo más de los que vemos tanto en política. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias. Gracias a usted, Francesco, a ti, Titi, por la invitación. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Bien, y tenemos que hacerle un...